San Juan, capítulo 7, Sí. versículo. Vamos a leer del 10 al 16, siervo, por favor. Del 10 al... 16. Repito. Y el 17, ¿no? Ya lea hasta el 17, Ya. señora. Vamos. Dice así, en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 10, hay un título, dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y le damos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Palabra del Señor. Aleluya, hermosa palabra Dios tenemos bendiga. delante de nuestros ojos. Le voy a pedir clamor a los que saben clamar. Aquí vemos a un Jesús. Si me cambia la música de fondo se lo agradecería. Amén. Gloria al Señor. Tenemos un Señor moviéndose fuerte y poderosamente en medio de Israel, enseñándole a un pueblo terco, a un pueblo muy duro, porque aquel que tiene conocimiento de la Escritura, no cualquiera lo convence, no cualquiera lo da vuelta. Ellos sabían de la Escritura, ellos eran sabios, eran todos entendidos. Recuerde que desde su nacimiento les enseñaban la Sagrada Escritura. Por lo tanto, no se tragaban cualquier cosa. Y Jesucristo vino a moverle el piso, a estremecerlos, a mirar las cosas de otra manera. Y ellos veían todo lo que hacía y no podían ocultar las maravillas que Jesús hacía, a pesar de que les ardía el alma. ¿Por qué y con qué autoridad y con qué poder podía hacer todo lo que hacía? Y querían saber de él, pero a la vez querían quitarle la vida. Y parte el mensaje diciendo: pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, a ver qué pasaba. Fue y se metió en la fiesta y miraba y observaba qué decían, qué hacían, a pesar de que lo sabía todo. Pero él, como hombre, quiso enseñarnos que también podemos movernos en secreto. Santo es el Señor. Y decía, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está ese hombre? ¿Qué hombre? El de los milagros. El tal Jesús, el de las sanidades, sí. No sé, no ha venido, no lo hemos visto. Ese era el murmullo que había ahí. Y había gran murmullo. Oiga, de verdad, cuando pasa el Señor, hasta los, aleluya, hasta los ateos hablan de él. Y pero cómo, y qué esto, es que yo no creo, y hablan tanta cosa que ellos mismos después se enredan en sus propias palabras. Jesús vino a abrir los ojos a los ciegos, destapar los oídos a los sordos, hacer cosas tremendas, grandes y maravillosas. Por eso él lo sabía todo, pero llegó como no sabiendo nada. No tenía
Como ellos lo decían, ¿cómo este hombre puede entender letra sin saber leer? from head to toe. ¿Cómo sabe tanto? I love you, Father. ¿De dónde tanta sabiduría? Son, ¿De dónde conoce también la letra? Si no conoce letra. ¿Quién es este hombre? to know. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Los grandes eruditos, los grandes entendidos de aquel tiempo, no aceptaban las palabras del Señor. No le entraba en razón. No podían tomar la palabra del Señor, porque decía, es hijo de un carpintero. Este no es de la realeza, este no es de los que pueden estudiar. No, este no. ¿Cómo? Pero ¿por qué hace estas cosas? Le preguntaba el pueblo. Porque ustedes no sanan y él sí sana. Porque él liberta y ustedes no. Porque él levanta a los muertos y les da vida y ustedes no. Our hearts ¿Por qué los endemoniados son liberados y ustedes nada de eso hacen? Y la respuesta que ellos daban, por Satanás echa fuera a los demonios. Pero ellos mismos le decían, pero un reino dividido no puede permanecer. Entonces explíquenos estos. Y no hallaban cómo explicar estos grandes sacerdotes, estos fariseos. No podían explicar lo inexplicable. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿Se da cuenta? A escondidas. ¿Se acuerda que Nicodemo vino a escondidas a hablar con él? Y le dijo, ¿sabemos que has venido de Dios? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no le ha enviado. Entonces ellos estaban claros quién era, pero no querían aceptarlo. Preferían irse en contra de Dios antes que aceptar a su hijo. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron le dio potestad y autoridad de ser llamados hijos de Dios. our voice. Por miedo, dice, de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Dónde se fue a meter el Señor? Al templo. ¿Y quiénes estaban en el templo? Los grandes maestros. Let us ¿Y qué hizo él? turn Se sentó a enseñarle a estos grandes hombres, sabios, entendidos just let en la Escritura. Se metió en medio de ellos a enseñarles. Y dice esta gente, oh let us speak y se maravillaban los judíos. his praise. Y miraban y decían, pero ¿cómo? No entiendo esto. Sound of praise. Nosotros llevamos años estudiando, años aprendiendo la Escritura, Oh let años sing the song. quemándonos las cejas, años guardando texto tras texto, y este desconocido, este que nadie conoce, viene y nos da cátedra, Sometimes nos enseña, nos deja como analfabeto con toda esa sabiduría, y es joven, y es un muchacho todavía, es un hombre muy joven. ¿Y cómo enseña? ¿Cómo traza la doctrina? ¿Quién es este hombre? Y se maravillaban los judíos y quedaban atónitos, sorprendidos, mirando, escuchando, oh let our porque Jesús no solo habló, sino que también hizo, be unconfined. como dije anteriormente, hizo prodigios, sanidades. No solamente tenía letras, Freedom él movía autoridad, poder. reign. ¿Sabe usted con cuántos ateos me he juntado y hoy día conocen al Señor? That we're feeling now. Porque no solamente Inside these walls. vieron palabras, vieron letras, sino que también vieron poder. Y después me preguntan ellos mismos, ¿y por qué cuando usted ora los demonios se van? Spirit overflow. ¿Y por qué la gente actúa así? Y empiezan a hacer preguntas locas. ¿Por qué cuando ora por los enfermos, o ustedes los evangélicos, oran por los enfermos y sanan? Y no tienen necesidad de ir a un médico. Son and Porque Él dijo,
pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. I want the world Los judíos tenían to know mucha letra, mucha palabra, pero carecían de autoridad, carecían de poder. Jesús no solamente hacía prodigios, sanidades y milagros, sino que también movía autoridad y movía poder. Delante de los judíos los dejaba boquiabiertos y los dejaba callados. gently saying, Porque Él venía con un poder no de Él, Él lo decía. El poder sí era de Él. Pero Él decía que este poder, Él lo traía del Padre. Porque el Padre se lo había dado. Y se maravillaban de los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe? ¿Cómo aprendió tanto? Porque cuando el Espíritu de Dios se mete dentro de un hombre, Él nos enseña provechosamente. Y quiero entrar al mensaje, porque el mensaje era de aquí del 16 y el 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Mi doctrina no es cosa mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién fue el que envió a nuestro Señor Jesucristo acá? El Padre. Jehová Dios de los ejércitos. Y ahí ya empezamos a tener problemas con la gente que dice que el Padre no existe, que Jesús es el Padre. Ya empezamos a tener un grave problema con ellos, que no aceptan que hay un Padre. También con los testigos de Jehová, que no aceptan que hay un Jesús, y acomodan la Biblia a su manera. Pero Jesús dice, mi doctrina, lo que yo estoy hablando y enseñando, no es mío. Esto a mí me lo entregaron. Esto es de aquel que me envió. Y el que me envió me dijo, levanta muertos, hace prodigios, haz sanidades, haz milagros, haz maravillas, crea ojos. ¿Sabe usted que Jesús creó ojos? Hizo lodo a un hombre que tenía la cuenca seca ahí, donde va el ojo, y le echó barro, y ese ojo empezó a ver. Entonces estos fariseos, estas personas no hallaban qué decir acerca de Jesús. Es que decía, hace cosas locas. ¿Quién levanta un muerto de 4 días? Usted sabe que está reconocido científicamente, cuando una persona muere, en minutos ya su cuerpo se empieza a echarse a perder. Cuando todo muere, empieza todo a descomponerse. Lázaro estuvo 4 días y salió caminando de aquel lugar. Leprosos, gente que los botaban a morir porque no había cura para eso. Jesús pasaba y el leproso quedaba sano. Mi Biblia dice que Él sanó a todos los enfermos. O sea, no dejó a ninguno enfermo. Donde Él pasaba, los enfermos eran sanados. ¿Sabe que fue el único que no estuvo en un velorio? Jesús fue el único que no estuvo en un velorio. Porque donde veía un muerto lo levantaba. Porque Él era la vida. Y porque Él es la vida. Y lo dijo, yo soy la resurrección. Y yo soy la vida. Por eso resucitó a tanta gente. Y nadie va al Padre si no es por mí. Pero Él hablaba de esta doctrina. Esta doctrina maravillosa y santa que el Padre le entregó. Por eso hay un texto que dice que el que niega al Padre, niega al Hijo. Y el que niega al Hijo, niega al Padre. Son dos personajes diferentes. Jesús no negó al Padre. ¿Por qué nosotros lo negamos? ¿Por qué el hombre niega al Padre? Si Jesús dijo, mi Padre mayor es que yo.
Y las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Y porque hay gente que pelea diciendo, no, el Padre no existe. El Padre es Jesús. Jesús dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Que Dios bendiga a su iglesia. Y Él fue enviado por el Padre. ¿A quién lo envió? Ahí lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo. ¿Quién es Dios? Jehová. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Que envió a su Hijo unigénito, o sea, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús vino a obedecer y a hacer cumplir todos los mandamientos de Dios. Y Él los cumplió al pie de la letra y empezó a dar por gracia lo que por gracia había recibido. Y entramos en el 17, donde Él dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios se va a meter en este libro, se va a encontrar con Jesús y va a empezar a caminar de una manera diferente, porque hay gente que camina, nunca ha conocido al Señor, pero predican y hablan de la palabra y enseñan. ¿Sabía usted que hay gente, hay profesores, teólogos, que enseñan la Escritura, incluso son hasta satanistas, y son maestros? Son enseñadores, adoctrinadores, y no conocen a Jesús. Solo conocen letras, como los fariseos, como toda esta gente que lo tomó y lo mató. Conocían letras, pero no conocían al que escribió las letras, o al que dictó las letras, al que habló, al que dijo, al que habló con Moisés y lo hizo escribir el Pentateuco, al que habló con los profetas y lo hizo escribir libros, Jeremías, Isaías, al que hablaba con David, al que hablaba con Salomón. Santo es el Señor. Ellos no conocían, ellos oían hablar de Dios y hablaban de Dios y se golpeaban el pecho y hacían miles de musarañas, pero todo era por ser visto. Y hoy día hay mucha gente así que lucran con el Evangelio y no conocen al Señor. El verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, se conoce por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. El que quiera hacer la voluntad de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios hay que pasar por Cristo. Por eso dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque pasa por Cristo y Cristo le muestra clarito que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y ahí conoce y dice, Jesús vino a mostrarnos el camino. Jesús vino a decirnos que Él era la puerta, que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. ¿Y cómo mostró la vida? Levantando muertos. ¿Y cómo mostró la verdad? Hablando de la Escritura. Y no podían rebatirle, porque las palabras que decía el Señor eran fieles y verdaderas. Entonces esta gente no podía tomar las palabras y echarlas al tacho de la basura. Les quedaba grabada en el corazón y les dolía el corazón, porque esas palabras eran fieles y eran verdaderas, y lo son hasta el día de hoy. Mi palabra es fiel y verdadera, dice el Señor. Y esta doctrina que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, dice el Padre que mora en mí. Me entregó esta doctrina, esta enseñanza, la cual yo le entrego a ustedes, decía el Señor. Y nos la legó a nosotros. Y hoy día nosotros se la entregamos a ustedes.
Y tratamos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y tratamos de entregar este maná del cielo con el mejor semblante, de la mejor manera y con todo el amor del mundo, para que uno sea salvo, para que conozcan al Todopoderoso, al Rey Eterno. Yo sería un mentiroso si dijera no conozco al Señor. Lo he visto hacer tantas cosas. Podría estar un día, una noche, creo que muchos días más y muchas noches más, contando tantas maravillas que Dios a mí me ha hecho hacer, que yo he sido el instrumento que Dios ha usado para levantar enfermos, gente muriendo de cáncer. Aún me tocó levantar un muerto. Yo lo vi, no me lo contaron. Entonces yo no puedo decir Dios miente. Su palabra miente, no es así. Aprendí de ella que esta palabra es viva y es eficaz, y que cumple el objetivo a lo que fue enviada. Jesucristo nos entregó este libro y esta palabra porque de ella, dice, en ella hay salvación y vida eterna. Aquí conocemos la verdad, aquí conocemos la vida, aquí conocemos la salvación, y aquí conocemos que esta doctrina era de Dios y es de Dios, y que Jesús no vino porque estaba aburrido allá en el reino de los cielos, no había qué hacer, y dijo voy a ir a molestar a los judíos. No, Señor, Él fue enviado por el Padre. Él estaba allá con los ángeles. Él era exaltado, es adorado, exaltado, glorificado. Dejó todo aquello para venir a decirle a usted que hay una salvación, que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida, y que también hay un infierno. Nos vino a hablar, nos vino a enseñar esto. Nos vino a mostrar que hay un Salvador. Pero muchos no quieren aceptar esto. Por eso dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios, porque no todos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Muchos quieren hacer su propia voluntad. Muchos caminan conforme al deseo de su corazón. ¿Sabe usted que hay personas que si uno no les da en el gusto, se molestan y se van? Son caprichosos, altivos, soberbios. Y si las cosas no son como ellos dicen, simple y sencillamente se van. Porque ellos no los llamó el Señor. Y recorren iglesia tras iglesia. Y donde alguien le diga que no debe hacer lo que están haciendo, simple y sencillamente se van. No aceptan corrección. Ellos lo saben todo. Son sabios en su propia opinión. Son sabios en su propia opinión. Y no escuchan a nadie. Pero Jesús vino a enseñar y también vino a aprender. Por eso decía, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué dijo eso? El que conocía la ley de Dios, la Escritura, y escuchaba los dichos de Jesús, decían, está escrito. Esto es verdad. Lo que está hablando este hombre es verdad. Esta doctrina no es de él, es de Dios. Porque aquí está escrito lo que le está diciendo. Todas las cosas que dice y hace están escritas. Entonces no podían tapar el sol con una mano. Y muchos conocieron que la doctrina era de Dios y empezaron a seguir al Señor. Y las multitudes le seguían para todos lados. Y las multitudes no lo dejaban. Lo buscaban. Porque cuando estaban al lado de él, reconocían, algo sale de él. Sabes que llega el Señor y siento paz. Sabes que cuando Él llega, el clima cambia. El ambiente cambia. El ambiente es diferente. El que les dio el maná en el desierto también se los dio cuando vino en persona. ¿Se acuerdan cuando tenían un par de panes y un par de peces y comieron más de 3,000? Y aún así no se daban cuenta quién era el que estaba con ellos.
Y no se daban cuenta que con ellos estaba el más grande, el Todopoderoso. Aquel que estuvo con ellos en el desierto por 40 años. No lo conocieron ni lo reconocieron. Pero sí hubo un pequeño grupito remanente que lo reconoció y empezó a seguirlo. Y empezaron las multitudes a seguirle. Y ya era un aluvión de personas que corrían tras el Señor. Porque la doctrina era completamente diferente a la doctrina de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de todos aquellos. La doctrina del Señor era poderosa y es poderosa. Sana, salva, liberta, da vida, abre ojos a ciegos, destapa oídos sordos. Pero en el 18 mire lo que dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquel que Dios no lo ha enviado va a hablar del deseo de su corazón. Y hay muchos que Dios no lo ha llamado, pero andan y hablan del deseo de su corazón. Y hablan tanta cosa que no tienen nada que ver con Dios. Hablan tantas cosas que no tienen nada que hablar de lo que Dios quiere decir, que no tienen nada que ver con lo que Dios dice, sino que hablan del deseo de su corazón. Y dice la Biblia que su propia gloria buscan. Hay gente que le gustan los aplausos, le gusta la palmada de la espalda. Qué lindo hablas, qué lindo cantas. Pero el hombre de Dios no busca eso. La mujer de Dios no busca eso. Busca que la gente conozca al Señor. Busca que ojalá cada vez que cante, cada vez que hable, cada vez que enseñe, uno acepte a Cristo. Eso es lo que busca el verdadero hombre de Dios. La verdadera mujer de Dios no busca los halagos, las buenas mesas. No busca eso. Busca que el nombre de Dios sea glorificado. Busca que el nombre de Dios Todopoderoso sea puesto muy en alto. No busca su propia gloria. Porque dice aquí: pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. La persona que busca la gloria del que le envió, esa persona, dijo el Señor, es verdadera y no busca su propia gloria. Jesús en todo momento habló del Padre. Jesús en todo momento enseñó lo que el Padre le enseñó. Por eso le dijo a uno: si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. O sea, todo lo que está en mí es del Padre. Todo lo que yo digo y yo hago es del Padre. Él me lo dijo, Él me lo ordenó, Él me mandó y yo obedezco. Entonces, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Estás viendo a aquel que me envió. Porque las palabras que Él puso en mi boca, yo te las entrego en tus oídos. Ahora depende de ti si tú las tomas o las dejas. Yo hablo lo que el Padre me envió a decir que hablara, decía el Señor. Y nosotros hablamos lo que el Señor pone en nuestros labios. Yo no hablo por mi propia cuenta. Los pastores y hombres de Dios que predican no hablan por su propia cuenta. Él pone mensaje en nuestras bocas. Él pone palabra. Él aclara los pensamientos. Él despeja los caminos. Él abre puertas. Él rompe yugos. Él nos saca las vendas que hay en los ojos. Como dije anteriormente, ¿a cuántos ateos he conocido que fueron ateos y eran ateos acérrimos? Y hoy día alaban y engrandecen el nombre del Señor, porque Dios ha hecho maravilla en sus vidas, porque conocieron la verdad y la verdad los libró del ateísmo. ¿Cuántos brujos conozco? Gente que practicó la magia negra, el ocultismo, la hechicería, gente que dañó a otras personas. Yo vi a algunos caer de rodillas diciendo: acepto a Jesús como mi único y personal Salvador, y renuncio a todas estas basuras,
¿Por qué? Por una palabra dicha por la boca del Señor. Y que por misericordia, nos la entregó a nosotros. Y nosotros la lanzamos, entregamos esa palabra. Y esa palabra cala hondo en los corazones de las personas. Y vienen al Señor. No hay cosa más linda para mí de ver a un pecador arrepintiéndose y yendo a las plantas del Señor. No hay cosa que me dé más felicidad en la iglesia cuando lanzamos la palabra y preguntamos, ¿alguien quiere aceptar al Señor? Y vemos unas manos levantadas y que pasan adelante y le entregan su vida a Cristo. No hay cosa más hermosa que eso. Porque en ese momento vemos cómo la muerte huye y cómo se cubren multitudes de pecados y cómo aquella persona sale de muerte a vida y cómo aquel perdido conoce a aquel que nos creó, aprende a conocer al dador de la vida y se da cuenta que no era una falsedad, sino que Jesús es una realidad. Por eso dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Muchos creen que conocen la verdad, pero siguen presos de sus delitos y pecados. Siguen mintiendo, robando, engañando. Siguen en la misma vida de la cual Dios quiere rescatarlos. Y no hay un cambio en sus vidas. No hay una transformación. No hay una diferencia. No se ve el cambio, no se nota. Más el que es de Dios conoce el cambio. Se da cuenta. Hoy día hay algunos pastores y siervos que fueron ateos, fueron satánicos, fueron diabólicos, fueron Tomases, si no veo no creo, y hoy día son pastores, porque vieron y creyeron y glorificaron el nombre del Dios Todopoderoso. Y Dios les tomó y cambió su lamento en baile. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Cambió nuestras vidas. Hizo de nosotros nuevas criaturas. Porque conocimos la verdad. Conocimos a este Cristo hermoso, maravilloso, que trajo una doctrina grande, gloriosa. Una doctrina hermosa, maravillosa. Una doctrina que nos lleva a la vida eterna y a la salvación. Una doctrina pura, santa, hermosa, tan gloriosa y tan hermosa, que el que quería morir ya no quiere morir. ¿Cuánta gente ha llegado a la iglesia con deseo de quitarse la vida, con depresiones, al máximo? Se encontraron con Cristo, con la vida, y hoy día dicen, ya no quiero morir mi pastor, ya no quiero morir mi obispo, yo quiero seguir viviendo. Y quiero contarle al mundo todo lo que Jesús ha hecho con mi vida. Porque cuando Él pasa, cambia, transforma, da vida, renueva. Se van las penas, los dolores, la tristeza. Problemas van a haber porque vivimos en este mundo. Y este mundo está lleno de problemas. Está lleno de problemas. Pero los problemas los pasamos tomados de la mano del Señor. Y cuando pasamos tomados de la mano del Señor, vemos la gloria del Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga. Mediten esta palabra. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nosotros no estamos locos, los pastores, los hermanos que nos ganamos detrás de una pantalla, o vamos a un púlpito o gritamos en una calle. No estamos locos. Al contrario, salimos de la locura y entramos a la realidad. Y nos gustaría que todos sintieran lo que nosotros sentimos. Y esto no es una charlatanería. Por cuánta gente hemos orado y han dicho, oiga, ¿qué me hizo? ¿Por qué siento tanta paz? ¿Por qué me siento tan bien? ¿Por qué mi cuerpo se siente tan especial, diferente? Porque el Cristo de gloria cuando pasa,
se hace sentir, se manifiesta, se magnifica y trata con nuestras vidas. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Mientras llega la sierva, quiero decirle que hay un Dios que está esperando. Trae una doctrina pura, santa, verdadera, una doctrina de salvación, de vida eterna, una doctrina maravillosa, la cual hace salvo al perdido. Te invito a que le des una oportunidad a Cristo y Él va a cambiar tu lamento en baile. Cristiano que conozco, que conoció al Señor, nunca lo he escuchado decir estoy arrepentido de haber conocido a Cristo. Al contrario, llorando me han dicho ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no me encontré con Él antes? Sufrí tanto sin Él. ¿Cuántos me han dicho quise quitarme la vida cuántas veces? Pero seré este Cristo glorioso a mi camino y me arrepiento de todo lo que pensé hacer con mi vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Dios te bendiga, sierva.